dio reporte de vehículo robado, licencia y registro. Oficial, ¿por qué No me voy a detuvo? debatir con usted. Entrégueme sus documentos ahora. ¿Cuál es el número del reporte? Está haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Tengo derecho a saber por qué me están deteniendo. Confíenme. Estoy haciendo una pregunta legal simple. La jueza Jennifer Herald estaba a solo 2 millas de casa cuando las luces de patrulla del sheriff Samuel Hemsworth estallaron en su espejo retrovisor. No iba con exceso de velocidad, no se había saltado un semáforo, no había roto ni una sola norma de tránsito. Era una jueza federal a punto de convertirse en el blanco del mismo tipo de perfilamiento racial contra el que había luchado toda su carrera. Lo que Hemsworth no sabía era que 5 cámaras distintas ya estaban capturando cada movimiento que estaba a punto de hacer. La mujer a la que estaba deteniendo podía sellar acusaciones federales que derribaban organizaciones criminales. El maletín sobre el asiento del copiloto contenía documentos clasificados que activarían una respuesta de seguridad nacional en cuestión de minutos. Y la parada de tráfico fabricada que él estaba ejecutando destaparía una empresa criminal de 15 años. Terminaría con 52 años en prisión federal y resultaría en $35 millones en daños, todo lo cual financiaría a las mismas organizaciones que trabajan para acabar con la corrupción policial. Si estás listo para ver a una mujer desmantelar el racismo institucional con nada más que compostura y pruebas, dale like y deja un comentario diciendo ¿desde dónde nos estás viendo? Y si es tu primera vez aquí, suscríbete ahora mismo, porque no vas a querer perderte la historia de mañana sobre personas que se metieron con la persona equivocada. Sigamos. La jueza Jennifer Herald tenía 42 años. Se graduó en el 5% superior de su clase en Georgetown Law School y pasó 8 años como fiscal federal con un 94% de tasa de condenas en casos de corrupción pública y fue asistente jurídica, clerk, del Cuarto Circuito de Apelaciones. Su nombramiento para el estrado federal 4 años antes había sobrevivido a audiencias de confirmación del Senado tan rigurosas que incluso revisaron sus multas de estacionamiento de la universidad. Presidía casos de crimen organizado, corrupción gubernamental y asuntos de seguridad nacional. Tenía autoridad para clasificar procedimientos judiciales, emitir órdenes que podían congelar activos a través de fronteras internacionales y tomar decisiones que establecían precedentes legales que afectaban a millones de vidas. En ese jueves particular de octubre, Harold iba manejando de regreso a casa desde el Tribunal Federal en Houston, Louisville, tomando su ruta habitual por suburbios tranquilos. Vehículo personal, un Lexus LS 500 azul medianoche que había comprado tras 3 años de ahorro cuidadoso de su salario federal. Placas de Texas claramente visibles. Llevaba un traje sastre gris carbón, aretes de perla y el pequeño pin de solapa del Poder Judicial Federal en el cuello, el que identifica a quien sabe en qué fijarse. Había pasado la mañana revisando informes clasificados de un caso antiterrorista. Los documentos estaban en su maletín, en el asiento del pasajero, cada uno estampado con clasificaciones de seguridad que los convertían en propiedad federal bajo protocolos estrictos de manejo. Mentalmente repasaba su agenda de la tarde, pensando en pasar por el supermercado, cuando las luces azules y rojas aparecieron en su retrovisor, y fue ahí cuando el sheriff Samuel Hemsworth del condado de Kendall decidió detenerla. Herald encendió la direccional y se orilló hacia el estacionamiento de un banco, siguiendo el procedimiento correcto. Colocó ambas manos en el volante a las 10 y a las 2:00 y esperó. Su dashcam se activó automáticamente, una medida estándar de seguridad para jueces federales que tomaban decisiones que afectaban a personas poderosas. Hemsworth se acercó con un lenguaje corporal de autoridad asumida, no ganada, la mano flotando cerca de su arma de servicio, lentes aviador ocultando sus ojos, hombros tensos, mandíbula apretada, una expresión que sugería que el juicio ya estaba hecho. Exigió licencia y registro sin preámbulo. La voz de Harold llevaba la misma autoridad medida con la que dominaba salas federales.
Preguntó por qué la habían detenido, y Hemsworth respondió al instante. Múltiples reportes de un Lexus robado en el área. Su vehículo coincidía con la descripción. El entrenamiento legal de Harold se activó como un interruptor. Los reportes de vehículo robado eran documentados, con hora, verificables por despacho en segundos. La afirmación era real o era fabricada. No había punto medio. Pidió, de forma serena, el número del reporte. La mandíbula de Hemsworth se tensó. Repitió su exigencia de licencia y registro, más duro esta vez. Harold anunció cada movimiento mientras alcanzaba lentamente su bolso en el asiento del pasajero. Sus dedos encontraron la cartera de cuero con su licencia de conducir de Texas y su identificación judicial federal. Sacó ambos documentos y los extendió por la ventana. Las credenciales federales eran inconfundibles. El sello oficial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, estampado en dorado. Foto, nombre completo, Jennifer Marie Herald. Título, United States District Judge, Southern District of Texas. Designación de nombramiento vitalicio. Elementos de seguridad diseñados para impedir falsificaciones. Hemsworth las miró quizá 4 segundos. Su expresión no cambió. Escéptica, hostil y despectiva a la vez. Su veredicto fue final. Esas credenciales podían ser falsas. Ella tenía que bajarse del vehículo. Harold sintió algo frío asentarse en el pecho. Había pasado 8 años procesando violaciones de derechos civiles. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo había visto en expedientes, en testimonios de víctimas, en patrones de aplicación discriminatoria que los fiscales documentaban con precisión estadística. Ni nunca imaginó vivirlo en carne propia. Dijo claramente que las credenciales eran emitidas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Podían verificarse de inmediato en bases federales. Su registro del vehículo era vigente y legítimo. No había base legal para prolongar la detención. La respuesta de Hemsworth fue una orden, no una solicitud. Bájese del vehículo. No me obligue a repetirlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban siendo grabados desde 5 ángulos distintos. La dashcam de Harold capturaba todo a través del parabrisas en alta definición. El sistema de seguridad del banco monitoreaba el estacionamiento desde 3 posiciones diferentes, cada cámara cubriendo campos superpuestos, con marcas de tiempo sincronizadas al segundo. Y al otro lado de la calle, un trabajador de construcción llamado David Ellis estaba en su camioneta comiendo. Vio la parada, pensó que la postura agresiva del oficial se veía mal, y sacó su teléfono para grabar. Harold obedeció. Abrió la puerta despacio, bajó con movimientos deliberados y se quedó junto a su Lexus con las manos visibles a los costados. Su mente ya estaba registrando detalles con la precisión que la había convertido en una de las juezas más meticulosas del Distrito Sur. Hora, 3:58 p.m. Ubicación, Westimer Road, a 6 milesi, del Federal Courthouse. Testigos, al menos 3 clientes del banco dentro del rango visual. Trabajador de construcción al otro lado de la calle. Empleados del banco visibles tras las ventanas. Hemsworth pidió refuerzos por radio. Su voz se escuchó en todo el estacionamiento. El lenguaje profesional y burocrático que tergiversaba por completo la realidad. Parada de vehículo sospechoso. Sujeto afirma ser jueza federal, pero no puede explicar por qué conduce un auto de lujo de $60,000. La corrección de Harold fue inmediata y clara. Nunca dijo que no pudiera explicar su vehículo. Los salarios judiciales federales eran registros públicos, y él ni siquiera había intentado verificar credenciales en una base oficial. La respuesta quedó captada por las 5 cámaras con claridad perfecta. El alguacil adjunto Louis Garrett llegó en 6 minutos. 30 y tantos, menos experiencia que Hemsworth por quizá una década. Se sometió de inmediato a la autoridad del superior sin cuestionar. Hemsworth lo puso al tanto rápido. Posible vehículo robado.
sujeto no cooperativo. Iba a registrar el auto. Ina Harold fijó su postura con la misma claridad con la que hablaba a abogados en su sala. No consentía ningún registro. No se había articulado causa probable. Sus credenciales federales establecían su identidad sin lugar a dudas. La detención era ilegal, y el registro propuesto constituiría una violación de sus derechos de la Cuarta Enmienda. Hemsworth la ignoró por completo. Alegó que la sospecha razonable, basada en el reporte de vehículo robado, justificaba un registro bajo precedentes establecidos. Harold respondió de forma procedimental y precisa. Si existía un reporte de vehículo robado, podía dar el número y ella esperaría mientras despacho lo confirmaba por canales oficiales. La cara de Hemsworth se puso roja. Le ordenó que se alejara del vehículo. Hemsworth abrió la puerta del conductor, y en el asiento del pasajero estaba el maletín de cuero de Harold, negro, con el sello del Tribunal Federal en letras doradas, visible incluso a través del vidrio tintado. Junto a él, un sobre manila sellado marcado con letras rojas. Clasificado. Seguridad Nacional. Solo personal autorizado. La voz de Harold proyectó autoridad judicial absoluta, aunque estaba de pie, esposada, junto a una patrulla. Ese maletín contenía documentos clasificados del Tribunal Federal. Abrirlos sin la autorización y el nivel de acceso correspondiente constituía un delito federal bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos. Como jueza federal, le ordenaba que se detuviera de inmediato. Hemsworth sacó el maletín del vehículo. Lo etiquetó como evidencia en la investigación de robo del vehículo. La respuesta de Harold fue factual y devastadora. No existía ninguna investigación de robo de vehículo. La afirmación era fabricada y demostrablemente falsa. Los registros de despacho mostrarían que nunca se había presentado tal reporte. Hemsworth forzó el candado del maletín. El cuero se rasgó. El mecanismo se rompió. Adentro había múltiples carpetas, cada una con sellos de clasificación en tinta roja. Una carpeta tenía franjas rojas diagonales y un nivel de clasificación que requería autorizaciones federales especiales. Trataba de una investigación antiterrorista con implicaciones internacionales. Garrett vaciló visiblemente. Esas marcas parecían oficiales. Quizá debían llamar a un supervisor antes de seguir. La orden de Hemsworth fue inequívoca. Fotografíen todo. Procedimiento estándar de recolección de evidencia. Y Hemsworth sacó su celular personal y comenzó a fotografiar páginas. El clic del obturador sonó una y otra vez en la tarde silenciosa. Identidades de testigos clasificados bajo programas federales de protección. Hallazgos investigativos sellados de operaciones de Homeland Security. Protocolos de seguridad de actividades antiterroristas en curso. Métodos y fuentes cuya divulgación podía comprometer operaciones de seguridad nacional en varios países. Harold se quedó completamente quieta, pero su mente lo estaba registrando todo con precisión legal, algo que más tarde, en testimonio, sería descrito como extraordinario. Cada fotografía creaba metadatos con marca de tiempo. Cada imagen se subía automáticamente a sistemas en la nube fuera de la capacidad de cualquiera para borrar. Y cada acción quedaba capturada por 5 dispositivos de grabación desde 5 ángulos. Ella habló con claridad y firmeza, asegurándose de que cada micrófono captara sus palabras. Hemsworth y Garrett estaban fotografiando documentos clasificados de seguridad nacional sin autorización. Eso constituía un delito federal bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos. Ella era una jueza federal en funciones y estaba documentando sus actos para enjuiciamiento federal. Garrett sacó su propio teléfono y empezó a fotografiar otras secciones. El total fue de 70 páginas, 43 fotografiadas por Hemsworth, 27 por Garrett, todas subidas a la nube en cuestión de segundos, todas con metadatos que serían imposibles de rebatir.
y todo captado por 5 cámaras que ninguno de los dos sabía que existían. Lo que Hemsworth no sabía, lo que no podía saber. Mientras fotografiaba página tras página con atención meticulosa, era que una de esas carpetas contenía mucho más que inteligencia antiterrorista. Era una investigación interna del Departamento de Justicia, Office of Inspector General. El tema: acceso ilegal a bases de datos de fuerzas del orden y venta de información confidencial en múltiples condados de Texas. La investigación llevaba 14 meses activa. Había identificado patrones de consultas no autorizadas, rastreado pagos a través de sistemas bancarios y documentado una empresa criminal que operaba desde hacía 15 años. En la página 7 de esa investigación, en un documento con el nivel más alto de clasificación, aparecía un nombre escrito con formato legal preciso: Sheriff Samuel Hemsworth, Kendall County. Acababa de fotografiar evidencia de la investigación federal sobre sus propias actividades criminales, con metadatos que mostraban marcas de tiempo exactas, respaldos en la nube creando registros permanentes y 5 cámaras capturando cada instante. No había perfilado a una mujer hispana, al azar, conduciendo un auto que él pensó que no podía pagar. Había perfilado a la jueza federal que eventualmente habría presidido su juicio, y le acababa de entregar evidencia irrefutable de obstrucción federal para sumarla a cargos que terminarían con su carrera y su libertad. Las esposas hicieron clic en las muñecas de Harold con fuerza excesiva. Hemsworth las apretó deliberadamente, el metal mordiendo la piel, dejando marcas que todavía serían visibles horas después, cuando fotógrafos federales documentaran cada detalle como evidencia. Al otro lado del estacionamiento, 3 clientes del banco habían detenido todo, congelados en distintos estados de shock al ver a una mujer con traje de negocios siendo arrestada junto a un vehículo de lujo. Una mujer tenía el teléfono afuera grabando. El trabajador de construcción al otro lado nunca dejó de filmar. A Harold la metieron en el asiento trasero de la patrulla de Hemsworth. El plástico era duro e incómodo. La jaula que separaba el frente de la parte trasera creaba una barrera física que más tarde sería descrita en escritos legales como simbólicamente apropiada. Una barrera entre la autoridad policial y la supervisión judicial, entre el poder asumido y el poder responsable. Su mente ya iba 3 pasos adelante. Los US y en Marshalls se movilizarían en cuestión de minutos cuando ella faltara a un check-in obligatorio de seguridad. Cada acción había quedado documentada por múltiples sistemas de grabación. Cada fotografía había creado evidencia con marcas de tiempo imposibles de discutir. El marco legal para un procesamiento federal se estaba construyendo solo, con la misma precisión de un caso que ella habría llevado desde el estrado. El trayecto al Kendall County Sheriff's Department tomó 18 minutos. Harold se quedó en silencio, repasando mentalmente estatutos federales con la misma atención al detalle que aplicaba a cada caso. Hora: 4:12 de la tarde, 14 minutos después de su check-in programado. En el Tribunal Federal en Houston, el asistente judicial Robert Stevens miró su reloj por tercera vez. 4:12 p.m. Y el check-in de seguridad obligatorio de la jueza Herald estaba programado exactamente para las 4 de la mañana. Llamó a su celular. La llamada fue directo a buzón. Stevens había trabajado para jueces federales durante 19 años. Entendía sus patrones, su confiabilidad, su obediencia a protocolos de seguridad que existían por razones nacidas de experiencias duras. La jueza Harold era conocida en todo el Distrito Sur por una puntualidad casi obsesiva. Confirmaba citas con horas de anticipación. Devolvía llamadas en minutos. Nunca, ni una sola vez en 4 años, se había saltado un check-in sin avisar. Esperó exactamente 2 minutos y marcó de nuevo. 4:14 de la tarde. Buzón. A las 4:15 de la tarde,
Stevens activó el protocolo creado específicamente para ese escenario. La llamada fue a la Deputy U.S. Marshal Angela Reeves, de encargada de seguridad judicial del Distrito Sur de Texas. Reeves llevaba 16 años protegiendo jueces federales de amenazas que iban desde acusados resentidos hasta organizaciones criminales y servicios de inteligencia extranjeros. Entendió de inmediato que esto no era un descuido administrativo ni una llamada perdida. Los jueces federales operaban bajo protocolos de seguridad específicos porque sus decisiones afectaban intereses poderosos. Las amenazas de muerte eran constantes. El secuestro era un riesgo documentado. Los intentos de asesinato habían ocurrido con suficiente frecuencia como para que las medidas fueran obligatorias. Cuando un juez federal se salta un check-in, la respuesta es inmediata y total. Reeves accedió al sistema de rastreo de dispositivos emitidos por el tribunal en segundos. En el teléfono de Harold había registrado su última señal en una torre de Westimer Road a las 3:58 de la tarde. La ubicación la situaba en el estacionamiento de un banco a 6 millas del tribunal. No había movimiento desde entonces. El equipo del U.S. Marshal Service salió de inmediato. 3 vehículos, 7 agentes, protocolo completo de emergencia. La Deputy Marshal Reeves y su equipo llegaron al estacionamiento del banco a las 4:31 de la tarde. El Lexus de Harold estaba en el espacio BE7, exactamente donde los datos lo indicaban. Puerta del conductor cerrada pero sin seguro. No había rastro de la jueza. Ninguna señal de a dónde había ido ni por qué. Reeves habló con el gerente del banco y pidió acceso inmediato a las cámaras. Emergencia federal. Jueza federal desaparecida. El gerente accedió en minutos. La grabación mostraba todo. 3:58 de la tarde. El Lexus azul medianoche entra al estacionamiento. Mujer hispana profesional con traje de negocios sale del vehículo. Manos en el volante. Postura cooperativa. Patrulla del sheriff bloquea su salida. 40:01 de la tarde. Oficial se acerca de forma agresiva. Manos cerca del arma. La mujer presenta credenciales, visibles incluso en el video cuando extiende documentos por la ventana. 4:03 de la tarde. El oficial mira las credenciales brevemente y ordena que la mujer baje. 4:06 de la tarde. Llega refuerzo. 4:09 de la tarde. Retiran el maletín del asiento del pasajero. Lo fuerzan a abrir pese a las objeciones visibles de la mujer. 4:11 de la mañana hasta 4:18 de la mañana. Ambos oficiales fotografían documentos con celulares personales. 4:21 de la tarde. La mujer es esposada y metida en la patrulla. 4:23 de la tarde. La patrulla se va con la mujer bajo custodia. Reeves vio el video 2 veces, ya su expresión endureciéndose con cada repetición. Luego sacó su teléfono y llamó directamente al Kendall County Sheriff's Department. El sargento de turno contestó con la cortesía profesional de rutina. Reeves se identificó con precisión formal. Deputy U.S. Marshal, Southern District of Texas, Judicial Security Division. Necesitaba confirmación inmediata de si tenían a alguien en custodia que coincidiera con una descripción específica. El sargento revisó el sistema de ingreso. Sujeto coincidente ingresado aproximadamente 25 minutos antes. Actualmente en retención, pendiente de procesamiento. Reeves preguntó qué cargos se habían presentado. Su voz permaneció controlada y profesional, sin revelar lo que venía. El sargento leyó: obstrucción de justicia, sospecha de involucramiento en operación de robo de vehículos. El silencio del lado de Reeves se alargó lo suficiente como para volverse incómodo. Cuando volvió a hablar, su voz era otra. Cada palabra llevaba el peso de autoridad federal movilizándose en tiempo real. Tenían a una United States District Judge bajo custodia. Se habían presentado credenciales judiciales federales y se habían ignorado. Se había accedido a documentos clasificados de seguridad nacional sin autorización.
Esto era ahora un incidente federal. No debían procesar a esa persona más. No debían moverla. No debían hablarle. Agentes federales iban en camino y llegarían en minutos. El tono del sargento pasó de rutina burocrática a pánico apenas contenido. El capitán Vincent Drake llevaba 24 años en el Kendall County Sheriff's Department. Había manejado investigaciones internas de corrupción y en tiroteos de oficiales con atención nacional, auditorías federales de derechos civiles y crisis presupuestarias. Nada lo preparó para lo que el sargento le informó. Drake llegó al área de retención en 3 minutos. La jueza Harold estaba sentada en el banco de concreto, el saco doblado a un lado, postura erguida pese a la humillación. Su expresión era calmada, profesional y absolutamente controlada. No había ira visible, ni frustración, ni miedo. Solo esa autoridad serena que hizo que las disculpas preparadas de Drake murieran en su garganta. Él empezó. «Jueza Harold, yo soy». Ella lo interrumpió con una sola pregunta, con el mismo tono que usaba con abogados no preparados. ¿Dónde estaban los documentos que habían fotografiado de su maletín? Drake revisó el registro de evidencia con manos que empezaban a temblar. La entrada estaba allí con precisión digital, contenido del maletín fotografiado por los oficiales Hemsworth y Garrett con fines de evidencia. 43 páginas fotografiadas por Hemsworth, 27 por Garrett. Total, 70 documentos clasificados. Todas las imágenes con marca de tiempo, todas subidas automáticamente a cuentas personales en la nube antes de que se aseguraran los teléfonos. Harold hizo su segunda pregunta. ¿Alguno de esos documentos estaba marcado como clasificado? La sangre se le fue del rostro a Drake al leer más. Sí, múltiples archivos marcados clasificado, múltiples marcados seguridad nacional, múltiples con niveles de seguridad que su departamento entero no poseía. Harold hizo su tercera pregunta con calma devastadora. ¿Cuántas de esas fotos se subieron a la nube antes de asegurar los teléfonos? Y Drake revisó la documentación con horror creciente. Su voz salió en un susurro. Todas. Respaldo automático en la nube. 70 imágenes subidas en segundos, guardadas en servidores fuera de la capacidad de cualquiera para borrarlas. Harold se puso de pie. Enderezó su saco con movimientos que pertenecían a un tribunal, no a una celda. Su voz seguía medida, judicial, casi suave en su certeza absoluta. El sheriff Hemsworth y el deputy Garrett habían cometido múltiples delitos federales. Acceso no autorizado a información clasificada de seguridad nacional, obstrucción de procedimientos judiciales federales, violación de documentos sellados bajo protección federal. Cada violación con penas mínimas obligatorias medidas en años. Hizo una pausa antes de soltar el detalle que lo cambiaba todo. Entre esas 70 páginas estaba una investigación activa del Department of Justice Office of Inspector General, acceso ilegal a bases de datos y venta de información confidencial en múltiples condados. Las actividades del sheriff Samuel Hemsworth estaban bajo investigación federal desde hacía 14 meses. El rostro de Drake pasó por shock, comprensión y la certeza total de una catástrofe. Harold continuó igual de medida. Hemsworth acababa de fotografiar evidencia de la investigación federal contra su propio entramado criminal, con metadatos que demostraban marcas de tiempo exactas, respaldos en la nube creando registros permanentes y 5 cámaras capturando todo desde 5 ángulos. La frase final fue quirúrgica. No había perfilado a una mujer hispana al azar conduciendo un auto que él asumió que no podía pagar. Había perfilado a la jueza federal que eventualmente habría presidido su juicio, y acababa de crear evidencia irrefutable de obstrucción federal para sumarla a cargos que ya terminarían con su carrera y su libertad. ¿Crees que esto habría pasado si la jueza Harold hubiera sido blanca? Escribe sí o no en los comentarios y dime por qué lo crees. Y dale a compartir.
porque la gente necesita ver cómo funciona la justicia cuando está respaldada por evidencia y autoridad institucional. Herald fue liberada a las 4:47 de la tarde, exactamente 90 minutos después de la parada inicial. Agentes federales aseguraron la escena. Cada teléfono fue incautado. Cada cámara fue identificada. Cada pieza de evidencia quedó preservada bajo protocolos federales de cadena de custodia que resistirían cualquier desafío legal. Y ella condujo directo al Tribunal Federal, con marcas visibles en las muñecas por esposas que habían sido apretadas deliberadamente. En sus oficinas, empezó a hacer las llamadas que activarían una respuesta institucional total. La jueza principal, Patricia Vega, atendió de inmediato. La conversación duró 7 minutos. Una investigación federal completa era obligatoria. Recursos ilimitados. Consecuencias máximas. El Department of Justice, Civil Rights Division, fue notificado. El abogado senior entendió las implicaciones en segundos. Obstrucción federal, violación de información clasificada, privación de derechos civiles bajo color de ley. Prometieron desplegar un equipo investigativo en horas. La National Security Division fue alertada por el compromiso de documentos clasificados. Protocolos antiterroristas se activaron de inmediato. A las 6:15 de la tarde, investigadores federales ejecutaron órdenes de registro simultáneas en 3 condados. Se incautaron todos los dispositivos electrónicos de Hemsworth, Garrett y 4 deputy adicionales identificados en análisis preliminar. Teléfonos, computadoras, tablets, servidores personales y del departamento. Todo lo que pudiera almacenar datos, todo lo que pudiera contener evidencia. El examen forense tardaría 3 meses. Lo que encontraron superó incluso las expectativas iniciales. 623 paradas de tráfico realizadas por Hemsworth en 15 años. 91% involucraron a conductores de minorías. Los condados donde operaba eran 71% blancos según el censo. El análisis estadístico probaría después que esa disparidad era matemáticamente imposible sin selección racial intencional. Y 1.847 consultas no autorizadas a bases de datos en el mismo periodo. Información vendida a 23 clientes distintos, incluyendo investigadores privados, fiadores y periodistas de tabloides. $340,000 en pagos rastreables a través de bancos, que Hemsworth aparentemente creyó seguros. Mensajes de texto durante 8 años. Lenguaje racista grabado en permanencia digital. Comunicaciones coordinando perfilamiento racial con otros deputy. Celebraciones de cuotas de arresto. Burla de conductores minoritarios con insultos que serían leídos en voz alta en tribunal federal. 6 deputy adicionales identificados como participantes en la venta de bases de datos. Una empresa criminal sistemática con Hemsworth como arquitecto y beneficiario principal. La evidencia era abrumadora, la documentación era irrefutable, y todo quedó preservado porque una jueza federal mantuvo compostura perfecta mientras era humillada. Documentó cada detalle con precisión legal y confió en que el sistema diseñado para proteger la independencia judicial funcionaría exactamente como debía cuando se le proporcionaba evidencia innegable. El gran jurado federal se reunió 11 meses después del incidente del estacionamiento del banco. La acusación formal fue de 49 páginas, detallando 49 cargos federales separados contra el sheriff Samuel Hemsworth. Cada cargo respaldado por evidencia tan abrumadora que, más tarde, defensores describirían el caso como la prosecución mejor documentada que habían visto. El juicio comenzó un lunes por la mañana en un tribunal federal en Houston. Presidía el juez Michael Rosso, traído del Eastern District of Texas para garantizar imparcialidad. Era conocido en el Quinto Circuito por sentencias severas en casos de corrupción policial y tenía tolerancia cero con oficiales que traicionaban la confianza pública. La fiscalía presentó su caso durante 4 semanas con precisión metódica.
Cada prueba ingresó con atención cuidadosa a la cadena de custodia. Cada testigo fue preparado para resistir contra interrogatorios agresivos. Cada pieza narraba una historia de abuso sistemático operando por 15 años mientras la supervisión miraba hacia otro lado. Primero, el video. 5 ángulos del estacionamiento, sincronizados para mostrar los mismos hechos desde perspectivas distintas. Alta definición, mostrando el Lexus de Harold entrando a las 3:58 de la noche. En punto audio cristalino de Harold, preguntando por qué la detenían. La afirmación de Hemsworth sobre el supuesto reporte de vehículo robado. Y Harold presentando credenciales federales. Hemsworth mirándolas 4 segundos antes de descartarlas como falsas. El registro forzado del maletín pese a la negativa explícita de consentimiento. 70 fotos a documentos clasificados durante 9 minutos. La defensa no tenía respuesta frente a evidencia audiovisual autenticada por 5 fuentes. Luego, evidencia forense. Especialistas en delitos informáticos testificaron sobre extracción de metadatos de las 70 fotos. Cada imagen tenía coordenadas GPS, ubicando a Hemsworth exactamente donde ocurrió la detención. Cada imagen tenía marca de tiempo al segundo. Cada imagen se subió automáticamente a la nube, creando registros permanentes en servidores en 3 estados antes de que Hemsworth volviera a la patrulla. Registros bancarios rastrearon $340,000 en pagos a Hemsworth durante 15 años. 23 fuentes. Investigadores privados pagando por verificaciones que requerían acceso policial. Fiadores pagando por información de arrestos para ventaja. Tabloides pagando por mugshot y registros de arresto de celebridades. Cada transacción documentada. Cada pago rastreable. Cada depósito a cuentas que Hemsworth creyó invisibles. El registro de acceso a bases mostró 1,847 consultas no autorizadas, búsquedas sobre celebridades, políticos, ejecutivos y ciudadanos que no justificaban atención policial. Cada consulta con marca de tiempo, cada consulta emparejada con pagos días después. Un patrón imposible de explicar como otra cosa que una empresa criminal. Un experto presentó análisis estadístico. 623 paradas por Hemsworth en 15 años, 567 a conductores de minorías, condados con 71% de población blanca. El experto dijo que lograr 91% de paradas a minorías en un condado 71% blanco, sin selección intencional, tenía probabilidad cercana a 0. Datos comparativos de otros oficiales coincidían con la demografía. Hemsworth era un outlier extremo. Los números probaban intención discriminatoria más allá de toda duda razonable. Mensajes de texto fueron leídos en voz alta. 8 años con otros deputy. Lenguaje racista que incomodó visiblemente al jurado. Coordinación para perfilar vehículos caros en ciertos vecindarios. Celebración de cuotas con bonos pagados bajo la mesa. Burlas con insultos leídos por el fiscal en tono plano, haciéndolos aún más condenatorios. La defensa alegó incidentes aislados fuera de contexto. La fiscalía respondió con más mensajes de distintos periodos, mostrando el mismo patrón. El argumento se derrumbó. Y a Harold subió al estrado el día 15 del juicio. Declaró 7 horas en 3 sesiones, describiendo la detención con precisión. Su voz no tembló. Describió cómo presentó credenciales y Hemsworth las miró 4 segundos antes de descartarlas. Describió cómo negó consentimiento y fue ignorada. Describió cómo fotografiaron documentos clasificados pese a advertencias claras. El contrainterrogatorio intentó sugerir falta de cooperación o provocación. Harold contestó con simplicidad devastadora. Respondió todo lo preguntado. Cumplió cada orden legal. Mostró credenciales válidas. Explicó por qué el registro era ilegal. Cooperación total dentro de sus derechos constitucionales. Su frase final resonó.
Había pasado la vida defendiendo la Constitución. Ese octubre la vivió violada en primera persona, no por crimen ni conducta sospechosa, sino por el color de su piel en el auto que conducía. 29 víctimas más testificaron después. Una mujer que perdió custodia tras un arresto fabricado. Un hombre mayor hospitalizado tras ser tirado al suelo en una parada pretextual. Un joven empresario cuyo negocio colapsó por cargos falsos luego retirados, cuando el daño ya estaba hecho. El patrón apareció con claridad brutal: destrucción sistemática de vidas mediante perfilamiento racial con autoridad policial y protección por supervisión indiferente. El jurado deliberó 6 horas. Regresó con veredictos de culpabilidad en los 49 cargos federales, 8 cargos por privación de derechos bajo color de ley, 12 por acceso no autorizado a información clasificada, 7 por obstrucción de justicia, 15 por computer fraud and abuse, 5 por wire fraud, 2 por conspiración. No acquit y no hung jury en ningún cargo. Hemsworth no mostró emoción mientras leían el veredicto. Su abogado parecía enfermo. El juez Rouso fijó sentencia 6 semanas después. La audiencia duró 4 horas. La fiscalía pidió aumento sobre lineamientos por agravantes, abuso sistemático por 15 años, brecha de seguridad nacional por fotos a documentos clasificados y el ataque a la independencia judicial al arrestar a una jueza con credenciales válidas. La defensa pidió clemencia, familia, servicio militar de hace 20 años, remordimiento, que sonó vacío frente a mensajes celebrando arrestos y burlándose de víctimas. La declaración del juez Rouso abordó cada agravante con precisión. Hemsworth no solo violó derechos individuales, traicionó la confianza pública, usó su autoridad como arma, perfiló racialmente a cientos, vendió información por lucro, y cuando se topó con una jueza federal, cometió delitos contra el propio sistema judicial. La sentencia fue final: 52 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional, bajo lineamientos federales. Hemsworth tendría 84 años antes de elegibilidad. En la práctica, cadena perpetua. Se revocaron pensiones. Certificación policial anulada permanentemente. Se apeló al quinto circuito. Denegado. Petición a la Corte Suprema. Denegada sin comentario. Cada vía de escape se cerró. El Deputy Garrett recibió 23 años por cargos accesorios y obstrucción. 4 deputy más recibieron entre 8 y 15 años por su rol en la venta de bases. Un supervisor recibió 11 años por encubrir quejas y habilitar el perfilamiento por indiferencia deliberada. La empresa criminal fue desmantelada. 6 carreras destruidas, familias rotas, y todo rastreable a una sola decisión: perfilar a una mujer por el color de su piel en el auto que conducía. La demanda civil avanzó en paralelo. Herald vs. Kendall County Sheriff's Department y Samuel Hemsworth. Reclamos: arresto falso, privación de derechos civiles, imposición intencional de angustia emocional, ataque a la independencia judicial y falla sistemática de supervisión. El condado ofreció acuerdo 3 meses antes de juicio, 3,9 millones, con confidencialidad para que Harold jamás hablara del caso. Lo llamaron generoso. Harold se negó. Exigió juicio público y responsabilidad institucional. El juicio civil duró 4 semanas. Se probó que el departamento recibió 47 quejas formales contra Hemsworth en 15 años, todas desestimadas internamente sin investigación adecuada. Sistemas de alerta temprana habían marcado sus patrones como outliers. Supervisión ignoró advertencias. Cultura que recompensaba agresividad sin rendición de cuentas. El veredicto salió con cifras de titulares nacionales: $35 millones en daños, 10 millones compensatorios, 25 millones punitivos,
diseñados para castigar la indiferencia sistemática a violaciones constitucionales documentadas e ignoradas por más de una década. El mayor veredicto de derechos civiles en la historia de Texas. El decreto de consentimiento federal que siguió fue amplio y vinculante. 10 años de monitoreo del Department of Justice, Junta de Supervisión Independiente con poder de citación, cámaras corporales obligatorias para todos, con almacenamiento por terceros independientes, entrenamiento de sesgo rediseñado por expertos en derechos civiles, sistemas de alerta temprana con disparadores automáticos, datos de paradas por demografía con reportes públicos trimestrales para investigadores y organizaciones, reformas para todo el departamento durante una década, modelo para otras jurisdicciones. 3 semanas después del veredicto civil, Harold dio una conferencia de prensa en el Tribunal Federal. Se paró frente al sello del United States District Court y leyó una declaración preparada, con emoción apenas contenida. No lo hizo por dinero, lo hizo por justicia. Cada dólar de los 35 millones sería donado a organizaciones que trabajan para que lo que le pasó a ella no le pase a otros. Anunció donaciones: 12 millones al National Police Accountability Project, 10 millones al NASPE Legal Defense Fund, 8 millones al Innocence Project y 5 millones a organizaciones locales de asistencia legal. Todo el acuerdo, ni $1 para uso personal. Se creó la Foundation for Judicial Accountability con el nombre de Harold, financiada por el acuerdo. Su misión: financiar apelaciones de condenas injustas, brindar asistencia legal a quienes no pueden pagar abogados y desarrollar programas de entrenamiento para fuerzas del orden y personal judicial. En 3 años, los resultados superaron proyecciones. 24 personas condenadas injustamente fueron liberadas. Más de 400 acusados recibieron representación. Legislación modelo fue adoptada por 9 estados. Conferencias judiciales federales usaron el caso como herramienta de seguridad e independencia. Programas de entrenamiento del FBI lo incorporaron a módulos de violaciones de derechos civiles. La transformación fue total. Lo que empezó como un acto de perfilamiento racial expuso una empresa criminal de 15 años y generó reformas que afectarían miles de casos. La imagen final cristalizó la inversión completa. Hemsworth en prisión federal, sin autoridad ni libertad, cumpliendo una sentencia que solo terminaría con la muerte. Uniforme reemplazado por ropa de preso. Autoridad reducida a nada. Harold con toga, continuando en el estrado federal con la misma autoridad serena que mostró esposada en un estacionamiento. Aún presidiendo casos, aún fijando precedentes, aún encarnando que la justicia, bien administrada, puede sobrevivir cualquier ataque y salir más fuerte. A veces, la justicia no solo se sirve, a veces se entrega con 52 años de consecuencias y una inversión de 35 millones para evitar que vuelva a pasar. Si te gustó este video, dale like, y suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente historia. Comparte este video con alguien que lo apreciaría, y sigamos construyendo esta comunidad juntos. Y antes de irte, deja un comentario abajo. Me encantaría saber qué fue lo que más te llamó la atención. Hasta la próxima, cuídate, mantente curioso y nos vemos en el siguiente.